Son casi 3 millones de personas. Consideran a Mesopotamia como su patria y hablan como lengua el arameo. Nos referimos a los asirios, un pueblo que está repartido en varios estados de Oriente Medio, que sufrió un genocidio a principios del siglo XX y que afirma ser descendiente de los primitivos cristianos que partieron de Galilea en el siglo I. Un equipo de televisión ha realizado un extenso y arriesgado viaje a través de Turquía, Irán, Siria y el Irak de la posguerra de los asirios de nuestros días. En primitivos monasterios, en cuevas o en iglesias derruidas han encontrado asirios que reivindican con orgullo sus orígenes y lamentan cómo su pueblo, en un entorno completamente musulmán, puede acabar extinguiéndose. Una cuadrilla de jornaleros recolecta algodón en las fértiles llanuras de la Mesopotamia turca. Algunos de los trabajadores son cristianos asirios, miembros de uno de los pueblos más ignorados del planeta. Pese a lo que suele sostenerse, ni el arameo es una lengua muerta, ni los asirios fueron barridos de la faz de la tierra por persas, macedonios y árabes. Entre 3 y 4 millones de personas dicen ser descendientes de aquel belicoso pueblo de la antigüedad. Viven repartidas entre el exilio de Occidente y las principales ciudades de Irak, Irán, Siria y Turquía. Su principal problema es que resultan invisibles. A diferencia de otros pueblos con aspiraciones nacionales como el kurdo, de los asirios se desconoce casi todo. Simplemente no existen, salvo en los manuales de la historia antigua, pese a que durante los 2 últimos milenios han pagado con ríos de sangre su fidelidad a su nación, Mesopotamia, a su lengua, el arameo, y por encima de todo, a su religión, el cristianismo. Esta es la crónica de un viaje de 90 días a través de Turquía, Siria, Irán y el Irak de la posguerra, para seguir el rastro de un pueblo que ha rendido culto a Cristo desde el primer siglo de nuestra era. Ankara, 29 de octubre. El país celebra el aniversario de la revolución de Mustafa Kemal Atatürk, padre de la actual Turquía. Una Turquía heredera de los valores otomanos y edificada sobre 3 pilares: un solo Estado, un solo pueblo, una sola lengua. Aunque no se reconozca oficialmente, tras la fachada laica de la Turquía moderna se esconde un cuarto pilar, la hegemonía del Islam suní. Pero bajo los cimientos del proyecto kemalista se oculta un mosaico de pueblos, lenguas y religiones que ahora comienza a salir de las catacumbas tras 80 años de silencio. En Turquía hay kurdos, alevís, georgianos, árabes, pero tal vez el pueblo más desconocido en Occidente sean los cristianos asirios, víctimas junto a los armenios del genocidio sobre el que Atatürk construyó su proyecto político. En la Primera Guerra Mundial, el Estado Mayor otomano acusó a los cristianos armenios y asirios que poblaban el este de Turquía de colaborar con el enemigo y decidió aniquilarlos avivando el odio religioso entre las tribus kurdas. La resistencia en la Anatolia fue inútil. Los pueblos y ciudades se cubrieron de sangre. Los monjes fueron detenidos o asesinados. Más de 1,5 millones de personas fueron masacradas entre 1893 y 1915, bautizado como el Año de la Espada. 2/3 de los asirios turcos perdieron la vida. Entre ellos, había desde campesinos a obispos y patriarcas. La desolación se adueñó de todo el sureste. Las campanas dejaron casi de doblar en la Anatolia. Los templos y monasterios asirios, donde estos descendientes de los primeros cristianos conservaban celosamente el arameo, fueron clausurados o destruidos. El genocidio puso fin así a 20 siglos de convivencia cultural y religiosa. Del 500.000 de asirios que había en Turquía, tan solo unos miles sobrevivieron a aquel holocausto. Para conocer a los bisnietos de los supervivientes es necesario recorrer 1.300 kilómetros en dirección sureste, hasta alcanzar un área conocida como Tur Abdin, donde un puñado de familias y monjes mantienen viva la llama de una cultura que en otros tiempos jugaba un papel de primer orden en esta parte del Imperio Otomano.
Aquí, junto a las fronteras de Siria e Irak, se concentra media docena de monasterios y santuarios asirios aún activos, especialmente los alrededores de Midyat, sobre cuyas azoteas destaca un puñado de campanarios. Hasan Keith llegó a ser sede episcopal, pero de su pasado glorioso apenas queda nada. Si los turistas siguen acudiendo es por la presencia de una auténtica urbe de cuevas excavadas en las rocas donde aún viven 3 familias. Hasan Keith ha seguido el mismo proceso inexorable de islamización que en todo Oriente Medio ha convertido a las comunidades cristianas en islas en medio de un océano musulmán. La presión ambiental ha llevado a los pocos cristianos a exiliarse a Occidente. Es verdad que esto estaba lleno de cristianos, pero se fueron por razones de todo tipo. Recuerdo que hasta hace 25 años aún quedaban 2 familias. Hoy ni siquiera están en pie sus templos. Los turistas que visitan la ciudad ni siquiera imaginan que antaño albergó a centenares de cristianos y que aquí hubo 10 iglesias. Cerca de Hasan Keith, a unos pocos kilómetros, Tigris arriba, existen, según cuentan los vecinos, varias familias más viviendo en el interior de cuevas. Algunas de ellas, aseguran, podrían ser cristianas. Para llegar a la zona es necesario cruzar el Tigris en balsa. Este es Hasan el kurdo, patriarca de la última familia que vive en estas cuevas. Los Hasan son un grupo de más de 20 personas que vive en 3 habitáculos distintos. Como buenos kurdos, son musulmanes de la rama suní. Viven como hace 3000 años, pescando, cultivando una huerta y criando un rebaño de cabras. Ni rastro queda ya de los cristianos que aquí vivían hasta hace unas décadas. La cueva en la que viven fue excavada hace centenares de años, probablemente por los cristianos que vivían aquí. Acompañado por parte de su familia, Hasan explica que él no ha visto jamás a ningún cristiano. Por su abuelo sabe, sin embargo, que había muchos de ellos hasta hace 70 u 80 años. Cuenta también Hasan que tuvieron que marcharse por los problemas que surgieron. A muchos, afirma, los mataron. El siguiente destino es Sabur, donde al igual que Hasan Keith, hubo en su día una próspera comunidad cristiana. El genocidio del 15 fue la última gran catástrofe, pero no la única. Muchos cristianos han abandonado la ciudad huyendo de la sangrienta guerra entre los kurdos y el ejército. Hoy, de los 10.000 habitantes de Sabur, solo una familia es cristiana, la del herrero de 75 años, Efrem Akfemir. Sus 7 hijos ya se han ido a Europa. Cuando quiere ir a misa tiene que desplazarse a Kilit, una pequeña aldea cercana donde vive una decena de fieles y por la que de tanto en tanto se pasa un sacerdote. En Sabur había 50 familias cristianas, pero se fueron a Europa. Hoy solo quedamos mi esposa y yo. Hasta mis hijos y mis hermanos se fueron. Vivimos entre musulmanes, pero no me importa. Soy un hombre de bien y esta gente son mis hermanos.